Una verdadera tragedia que se pudo evitar. Pero para entender mejor este informe y sus posibles consecuencias, hoy nos acompaña Eddie Miceli, experto en seguridad aeroportuaria. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Eddie. Muy buenos días, Alejandra, gracias. A ver, pudimos escuchar las voces del capitán, copiloto y la comunicación con la torre de control. Los pilotos sabían que no les alcanzaba el combustible, pero me gustaría comenzar con el plan de vuelo. ¿Cómo se permitió que ese vuelo saliera así si ya había irregularidades? Estamos hablando poco combustible, estaba la firma del despachador pero no había nombre, pues no había un aeropuerto alterno tampoco. ¿Cómo pasa esto? Bueno, es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Un plan de vuelo se genera por el despachante de vuelo que tiene su licencia de despachante, quien confecciona el plan de vuelo. En este caso, el segundo paso fue la aprobación de este plan de vuelo por la representante de la Aeronáutica Civil en Bolivia, quien puso su firma y sello. Yo precisamente lo tengo en mi cuenta de Twitter, la fotografía actual de ese plan de vuelo firmado por ella. Y tercero, la persona que es la última autoridad en aceptar ese plan de vuelo, que es el piloto al mando, el capitán. O sea que pasó por 3 personas ese plan de vuelo y esas 3 personas aprobaron y dijeron, ok, estamos con la cantidad de combustible, según ellos, suficiente para llegar al aeropuerto, pero nunca pusieron los 30 minutos reglamentarios, obligatorios. 2 de esas personas fallecieron, el piloto y el despachante, pero la funcionaria de Aeronáutica Civil aún sigue, no sé si en sus funciones, pero sería la persona que en este caso deberían estar entrevistándola firmemente para saber exactamente por qué firmó ese plan de vuelo. Ahora, Eddie, ¿cómo es posible que un capitán, pues en pleno vuelo, se le van, al principio por lo menos, 2 motores y todavía a ese punto no se declara en emergencia? Cuando ya por fin lo hace es porque tiene falla eléctrica total, los 4 motores ya estaban sin funcionar. ¿Por qué pasa esto? ¿Para evitar quizás una multa? Es muy probable no solamente para evitar una multa, sino para evitar consecuencias aún mayores, como perder su licencia, la línea aérea perder tal vez la posibilidad de seguir operando en países internacionales. Es una violación, obviamente, como lo dijo el reporte, de todas las leyes de aeronáutica civil mundiales. Cada vuelo tiene que tener una reserva mínima de 30 minutos, no la tuvo. Ni siquiera el plan de vuelo dijo, ok, vamos a Bogotá primero, reaprovisionamos de combustible y proseguimos. No. Yo vuelvo a repetir lo que dije por este mismo medio hace unas semanas atrás. Es un acto pura y exclusivamente negligencia, esto, nada más. Y el reporte confirma que no hubo ni falla mecánica ni factores meteorológicos que afectaran la operación de este vuelo. Todo indica, obviamente, lo que ya mencionamos, que fue negligencia. ¿Qué tan peligroso es el sobrepeso en un vuelo? Peligrosísimo, peligrosísimo si se trata, obviamente, de operar bajo un aeropuerto cuya pista es limitada, la longitud de pista, obviamente también las condiciones climáticas, temperatura, eso afecta muchísimo al despegue, ¿no es cierto? Y lo que se puede producir en el final, si se intenta llegar a un destino con todo el combustible que tiene y con todo el peso, uno se está arriesgando innecesariamente para eso. Estaban de sobrepeso, sí, no mucho, pero sí, había un sobrepeso, pero pudieron haber llegado, repito, tranquilamente a Bogotá y pudieron haberse reaprovisionado allí mismo y proseguir su vuelo. No lo han hecho, eso fue una decisión que los condenó a todos, desgraciadamente. Con una consecuencia terrible en este caso. Ahora, Eddie, ¿quiénes pudieran ser los responsables y qué consecuencias pudiera tener esto para ellos? Bueno, hay que empezar como siempre lo hemos dicho, no se puede matar un árbol o un arbusto por las ramas, hay que cortar o matar la raíz. Y en este caso vamos a comenzar primero por la Aeronáutica Civil, quienes autorizaron esta línea aérea a operar, que es bastante cuestionable de por sí. Una aerolínea que en el momento del accidente tenía una sola aeronave operando y 3 en mantenimiento. Esto
María Alejandra, abre un interrogante bastante fuerte para quienes contratan a estas compañías, en el caso de los dirigentes de clubes de fútbol. Y yo siempre me pregunto por qué no contrataron a una línea aérea comercial regular y por qué fueron a estas empresas cuestionables. Ahí está la clave. La Dirección de Aeronáutica Civil Boliviana es pura y exclusivamente responsable en este momento ante esta catástrofe. Ellos deben responder por qué certificaron a ese despachante incompetente, por qué certificaron a esta persona que firmó el plan de vuelo, que es funcionaria de esa entidad, y por qué se permitió al capitán, también con licencia boliviana, a aceptar un plan de vuelo sabiendo él como piloto al mando que era imposible hacerlo. Eddie, ¿es posible que esto haya pasado en otras oportunidades y que sencillamente hayan tenido mejor suerte? ¿Qué tan común es que una compañía, por ahorrarse dinero, por ejemplo en combustible, haga este tipo de plan de vuelo y luego, por supuesto, de ruta? Desgraciadamente, Alejandra, ha sucedido ahí y ha sucedido en otras empresas. Hay incidentes o casi incidentes que obviamente no nos hemos enterado porque no ha pasado nada por cuestión de suerte, pero desgraciadamente hay empresas que operan al límite, sobre todo cuanto más pequeña es la empresa y más preocupación por los gastos, para cortar gastos, siempre se hacen cosas que no se deberían hacer, pero la responsabilidad final siempre está a cargo del piloto al mando, quien tiene la autoridad total y absoluta de cancelar o postergar este vuelo si ve que hay un factor que influye sobre la seguridad del vuelo y sus pasajeros. Lamentablemente en nuestra región no todos siguen los reglamentos y esperemos que esto pueda marcar un precedente para que nunca más se repita algo así. Es la vida de muchísimas personas que están en las manos de un capitán, de un copiloto, de una empresa. Se nos terminó el tiempo. Te pregunto rapidito, Eddie, ¿podía el copiloto quizás tomar control sobre la decisión de la aeronave si el capitán no estaba haciendo buen trabajo? Existe lo que se llama Crew Resource Management, CRM, que precisamente les enseña a los pilotos a comunicarse efectivamente entre ellos. Sí, el primer oficial o el segundo piloto al mando tiene toda la autoridad de tomar el mando del avión si es que la seguridad está comprometida por una decisión del capitán. Correcto, claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias, Eddie Miceli, experto en seguridad aeroportuaria, por los detalles que nos ha traído la mañana de hoy. Espero que hayas tenido una feliz Navidad y que el 2017 venga cargado de muchas cosas buenas. Gracias por tu tiempo. Igualmente, buenos días. Una verdadera tragedia que se pudo evitar. Pero para entender mejor este informe y sus posibles consecuencias, hoy nos acompaña Eddie Miceli, experto en seguridad aeroportuaria. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Eddie. Muy buenos días, Alejandra, gracias. A ver, pudimos escuchar las voces del capitán, copiloto y la comunicación con la torre de control. Los pilotos sabían que no les alcanzaba el combustible, pero me gustaría comenzar con el plan de vuelo. ¿Cómo se permitió que ese vuelo saliera así si ya había irregularidades? Estamos hablando poco combustible, estaba la firma del despachador pero no había nombre, pues no había un aeropuerto alterno tampoco. ¿Cómo pasa esto? Bueno, es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Un plan de vuelo se genera por el despachante de vuelo que tiene su licencia de despachante, quien confecciona el plan de vuelo. En este caso, el segundo paso fue la aprobación de este plan de vuelo por la representante de la Aeronáutica Civil en Bolivia, quien puso su firma y sello. Yo precisamente lo tengo en mi cuenta de Twitter, la fotografía actual de ese plan de vuelo firmado por ella. Y tercero, la persona que es la última autoridad en aceptar ese plan de vuelo, que es el piloto al mando, el capitán. O sea que pasó por tres, no mucho, pero sí había un sobrepeso, pero pudieron haber llegado, repito, tranquilamente a Bogotá y pudieron haberse reaprovisionado allí mismo y proseguir su vuelo. No lo han hecho. Eso fue una decisión que los condenó a todos, desgraciadamente. Con una consecuencia terrible en este caso. Ahora, Eddie, ¿quiénes pudieran ser los responsables y qué consecuencias pudiera tener esto para ellos? Bueno, hay que empezar como siempre lo hemos dicho. No se puede matar un árbol o un arbusto por las ramas, hay que cortar o matar la raíz. Y en este caso vamos a comenzar primero
por la Aeronáutica Civil, quienes autorizaron esta línea aérea a operar, que es bastante cuestionable de por sí. Una aerolínea que en el momento del accidente tenía una sola aeronave operando y 3 en mantenimiento. Esto, María Alejandra, abre un interrogante bastante fuerte para quienes contratan a estas compañías, en el caso de los dirigentes de clubes de fútbol. Y yo siempre me pregunto por qué no contrataron a una línea aérea comercial regular y por qué fueron a estas empresas cuestionables. Ahí está la clave. La Dirección de Aeronáutica Civil Boliviana es pura y exclusivamente responsable en este momento ante esta catástrofe. Ellos deben responder por qué certificaron a ese despachante. Hay personas, ese plan de vuelo, y esas 3 personas aprobaron y dijeron, ok, estamos con la cantidad de combustible, según ellos, suficiente para llegar al aeropuerto, pero nunca pusieron los 30 minutos reglamentarios, obligatorios. 2 de esas personas fallecieron, el piloto y el despachante, pero la funcionaria de Aeronáutica Civil aún sigue, no sé si en sus funciones, pero sería la persona que en este caso deberían estar entrevistándola firmemente para saber exactamente por qué firmó ese plan de vuelo. Ahora, Eddie, ¿cómo es posible que un capitán, pues en pleno vuelo, se le van, al principio por lo menos, 2 motores y todavía a ese punto no se declara en emergencia? Cuando ya por fin lo hace es porque tiene falla eléctrica total, los 4 motores ya estaban sin funcionar. ¿Por qué pasa esto? ¿Para evitar quizás una multa? Es muy probable no solamente para evitar una multa, sino para evitar consecuencias aún mayores, como perder su licencia, la línea aérea perder tal vez la posibilidad de seguir operando en países internacionales. Es una violación incompetente. ¿Por qué certificaron a esta persona que firmó el plan de vuelo, que es funcionaria de esa entidad? ¿Y por qué se permitió al capitán, también con licencia boliviana, a aceptar un plan de vuelo sabiendo él como piloto al mando que era imposible hacerlo? Eddie, ¿es posible que esto haya pasado en otras oportunidades y que sencillamente hayan tenido mejor suerte? ¿Qué tan común es que una compañía, por ahorrarse dinero, por ejemplo en combustible, haga este tipo de plan de vuelo y luego, por supuesto, de ruta? Desgraciadamente, Alejandra, ha sucedido ahí y ha sucedido en otras empresas. Hay incidentes o casi incidentes que obviamente no nos hemos enterado porque no ha pasado nada por cuestión de suerte, pero desgraciadamente hay empresas que operan al límite, sobre todo cuanto más pequeña es la empresa y más preocupación por los gastos, para cortar gastos, siempre se hacen cosas que no se deberían hacer, pero la responsabilidad final siempre está a cargo del piloto al mando, quien tiene la autoridad total y absoluta de cancelar o postergar este vuelo si ve que hay un factor que influye sobre la seguridad del vuelo y sus pasajeros. Lamentablemente en nuestra región, obviamente, como lo dijo el reporte, de todas las leyes de aeronáutica civil mundiales, cada vuelo tiene que tener una reserva mínima de 30 minutos, no la tuvo. Ni siquiera el plan de vuelo dijo, ok, vamos a Bogotá primero, reaprovisionamos de combustible y proseguimos. No, yo vuelvo a repetir lo que dije por este mismo medio hace unas semanas atrás. Es un acto pura y exclusivamente negligencia, esto, nada más. Y el reporte confirma que no hubo ni falla mecánica ni factores meteorológicos que afectaran la operación de este vuelo. Todo indica, obviamente, lo que ya mencionamos, que fue negligencia. ¿Qué tan peligroso es el sobrepeso en un vuelo? Peligrosísimo, peligrosísimo si se trata obviamente de operar bajo un aeropuerto cuya pista es limitada, la longitud de pista, obviamente también las condiciones climáticas, temperatura, eso afecta muchísimo al despegue, ¿no es cierto? Y lo que se puede producir en el final, si se intenta llegar a un destino con todo el combustible que tiene y con todo el peso, uno se está arriesgando innecesariamente para eso. Estaban de sobrepeso, sí.